La evaluación del desempeño del personal de mando en la Administración Pública Federal. En la Administración Pública Federal, la evaluación del desempeño se integra con los procesos, métodos y mecanismos de medición cualitativos y cuantitativos del cumplimiento de las funciones y metas individuales e institucionales de las personas servidoras públicas en función del perfil del puesto que ocupan. El fundamento normativo es el siguiente. Para todas las personas servidoras públicas de los niveles PAK, esto es, de enlace a director general, sean o no sean de carrera, aplican los numerales 55 a 58 de las disposiciones en las materias de recursos humanos y del servicio profesional de carrera. Y solo para las personas servidoras públicas de carrera, sujetas a la ley del servicio profesional de carrera en la Administración Pública Federal, aplican además los artículos 13, fracción 5, y 54 a 58 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, los artículos 62 a 72 del reglamento de la misma ley y los numerales 354 a 366 y 369 a 370 de las disposiciones. ¿Quiénes deben ser evaluados? Todas las personas servidoras públicas con un puesto de los grupos PAK u homólogos. Los casos son los siguientes. Primero, en las dependencias y órganos administrativos desconcentrados en que aplica la Ley del Servicio Profesional de Carrera, deben ser evaluados los de carrera titulares, incluidos los que ocupen temporalmente otro puesto, que serán evaluados en el puesto del que sean titulares. Los eventuales del primer nivel de ingreso, dentro de los 5 días hábiles siguientes en que cumplan su primer aniversario en la ocupación del puesto. Los de designación directa, los de libre designación y los que forman parte de gabinetes de apoyo. En el resto de las instituciones deben de ser evaluados aquellos para los que no exista un impedimento normativo para hacerlo, y además los que ocupan puestos considerados de seguridad nacional o categorías son evaluados conforme a las condiciones y modalidades que se prevean expresamente para ellos en su normativa correspondiente. Las acciones que en materia del sistema de evaluación de desempeño realizan las direcciones generales de recursos humanos o equivalentes en las distintas instituciones de la Administración Pública Federal son las siguientes. Primero, coordinan el procedimiento de evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas en su institución. Determinan el método de la evaluación del desempeño a aplicar, el cual puede ser el que propone la Secretaría de la Función Pública o el que desarrollen ellos mismos para su propia dependencia. Establecen también el procedimiento para el cálculo, control y registro de los resultados obtenidos por los evaluados. Comunican al interior de la institución los periodos en que se establecen metas y se aplica la evaluación del desempeño. Concentran e integran los resultados de las evaluaciones del desempeño de las personas servidoras públicas y también informan a la Secretaría de la Función Pública de las metas autorizadas y de los resultados de las evaluaciones del desempeño de las personas servidoras públicas. La determinación del método de evaluación del desempeño es muy importante, porque este método se debe orientar a medir el rendimiento de las personas servidoras públicas y sus resultados deben servir para identificar en estos el desarrollo del recurso humano y su contribución a los objetivos y metas institucionales, a la mejora de la institución, así como al fomento de una cultura de evaluación orientada a la productividad. Y los periodos establecidos para llevar a cabo las acciones de la evaluación del desempeño del personal de mando sujeto al servicio profesional de carrera son los siguientes. El establecimiento de metas durante los primeros 4 meses de cada ejercicio. La aplicación de la evaluación del desempeño durante el primer bimestre del ejercicio fiscal siguiente al que corresponda la evaluación y el análisis de resultados durante el primer semestre del ejercicio en que se realizó la evaluación. Los periodos establecidos para llevar a cabo las acciones de la evaluación del desempeño del personal de mando no sujeto al servicio profesional de carrera son los siguientes. El establecimiento de metas durante el último trimestre de cada ejercicio y hasta el primer trimestre del siguiente ejercicio. Para la aplicación de la evaluación del desempeño,
durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente al que corresponda la evaluación y el análisis de resultados durante el primer semestre del ejercicio en que se realizó la evaluación. El subsistema de evaluación del desempeño es un proceso integral que involucra componentes como las modalidades o factores de evaluación, herramientas, procedimientos específicos y efectos en otros de los subsistemas del servicio profesional de carrera o de recursos humanos. Las modalidades o factores de evaluación principales son los siguientes: el cumplimiento cuantitativo de funciones y metas individuales, la contribución a objetivos de instrumentos de gestión del rendimiento o valoración de metas institucionales, las aportaciones institucionales o comportamientos orientados a valorar las capacidades gerenciales o directivas, la capacitación acreditada, las aportaciones destacadas y las actividades extraordinarias. La valoración de estos componentes genera un resultado y ese resultado, específicamente para el servicio profesional de carrera, tiene impacto en su permanencia para que, si ésta es positiva, el servidor público pueda estar dentro del circuito de recompensas y reconocimientos, diagnósticos de necesidades de aprendizaje o de capacitación y desarrollo profesional. Si no se da la permanencia, el servidor público de carrera puede ser separado por una evaluación del desempeño no aprobatoria o deficiente. Dentro de las modalidades o factores de valoración del desempeño, analicemos en primer lugar las metas de desempeño individual. En este caso, el superior jerárquico y la persona servidora pública a evaluar deben establecer las metas para medir su eficacia y productividad en el desempeño laboral. El titular de cada unidad administrativa tiene a su cargo la responsabilidad de validar las metas de desempeño individual y los parámetros respectivos de todo el personal que se encuentra adscrito a su misma unidad. Se deberán establecer o seleccionar un mínimo de 2 metas de cumplimiento individual y un máximo de 7. Una vez comunicadas las metas y sus parámetros a la unidad, no podrán ser modificadas con el fin de subsanar fallas o errores en su establecimiento y validación, salvo aprobación de las instancias competentes de la institución. Las metas deberán ser descritas en términos observables, mensurables, realistas y señalando el resultado específico del desempeño esperado. Respecto a los factores de eficiencia y calidad en el desempeño, que para el servicio profesional de carrera se denominan valoración cualitativa de aportaciones institucionales, también es posible hacer la valoración de, por ejemplo, los comportamientos vinculados al logro de los objetivos institucionales, el trato interpersonal en el centro de trabajo, la eficiencia, estrategia y desarrollo de la persona con base en sus funciones de puesto, los comportamientos o elementos relativos a demostrar que se poseen determinadas capacidades o competencias, las acciones que contribuyen a la mejora de los procedimientos de trabajo o relativos a trámites y servicios en su caso, o respecto a la imagen institucional, y la actitud y disposición al trabajo, considerando entre estos los comportamientos de conducta y ética en el servicio público. Para el caso del servicio profesional de carrera, se incluye además la valoración de 2 modalidades obligatorias. Por una parte, la valoración del cumplimiento cuantitativo de objetivos establecidos en instrumentos de gestión del rendimiento de la dependencia o metas institucionales, y el puntaje obtenido por la capacitación acreditada por parte de la persona servidora pública de carrera. También pueden ser valoradas otras modalidades o factores de desempeño no obligatorios. Por ejemplo, encuestas de calidad en el servicio, aplicables para las personas servidoras públicas que atiendan o presten servicios de manera directa a los ciudadanos, estándares de actuación específicos que determine la institución, actividades extraordinarias, aportaciones destacadas, u otras modalidades o factores de valoración que, de acuerdo a las particularidades, determine la institución para propiciar el buen desempeño y desarrollo profesional de las personas servidoras públicas. Continuando con el procedimiento de evaluación del desempeño, el superior jerárquico preferentemente deberá realizar la evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas que tenga adscritas. Si por alguna circunstancia esto no es posible,
Deberá aplicarse entonces la evaluación por aquellas personas servidoras públicas que, respecto del ejercicio que se evalúa, hayan observado el desempeño de la persona servidora pública sujeta a evaluación y puedan llevar a cabo una aplicación objetiva. En este caso, el evaluador deberá apoyarse en la consulta de fuentes pertinentes. Cuando la evaluación conlleve aplicar criterios perceptuales, deberá ser realizada por quien o quienes hayan observado el desempeño del evaluado durante el periodo respectivo, agregándose la evidencia correspondiente. Una persona servidora pública será evaluada en su desempeño respecto de cualquier puesto si lo ha ocupado por un mínimo de 4 meses continuos durante el periodo a evaluar. Cuando la persona servidora pública sujeta a evaluación hubiere desempeñado distintos puestos, sea en la misma o distinta institución, su evaluación deberá realizarse respecto de todos y cada uno de los puestos que haya ocupado y cuyos resultados se promediarán. El tiempo de ocupación en un puesto deberá determinarse excluyendo el tiempo en que se hubiere suspendido por cualquier causa la relación de trabajo o se haya determinado incapacidad por enfermedad, o como resultado de la modificación a la estructura organizacional de la institución, o se transformó el puesto, o cambió de adscripción, o se promueva a la persona servidora pública. El resultado de la evaluación del desempeño anual se determinará conforme a una escala de calificación de 0 a 100 puntos. Los resultados de la evaluación del desempeño, de acuerdo con la puntuación obtenida, deberán jerarquizarse y categorizarse en por lo menos 4 parámetros. El desempeño que supere lo esperado, con un mínimo de 90 puntos. El desempeño esperado, con al menos 70 puntos y hasta 89.9 puntos. El desempeño mínimo esperado, con un mínimo de 60 puntos y hasta 69.9 puntos. Y el desempeño no aceptable, entre 0 a 59.9 puntos. La evaluación del desempeño se documentará en todas sus acciones, desde el establecimiento de metas y sus resultados hasta los diálogos de desarrollo. Los resultados de la evaluación del desempeño, tanto por modalidad de valoración como por calificación final, así como la información generada con base en su agrupación para fines estadísticos o científicos, son públicos. La Dirección General de Recursos Humanos o equivalente llevará a cabo una revisión de la evaluación del desempeño cuando sea solicitada por la persona servidora pública sujeta a evaluación, la persona evaluadora, la persona superiora jerárquica inmediata, la persona titular de la institución o la persona titular de la unidad de administración y finanzas o equivalente, o la persona titular de la unidad de política de recursos humanos de la Administración Pública Federal. La revisión deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a 15 días hábiles, durante el cual la Dirección General de Recursos Humanos podrá requerir a cualquiera de los involucrados en la evaluación del desempeño de que se trate información y o documentación por escrito. La determinación que adopte la Dirección General de Recursos Humanos con motivo de la revisión podrá modificar o confirmar el resultado de la evaluación aplicada. Descripción y evaluación de metas de desempeño. Las metas de desempeño individual son los resultados cuantificables esperados de una persona servidora pública para evaluar su desempeño y contribución al logro de los objetivos y metas institucionales. Los parámetros de desempeño de la meta son los valores estándar de referencia que permiten medir los avances logrados en el cumplimiento o alcance de una meta. Despliegue de metas individuales. Las metas de desempeño individual vinculan a la estrategia institucional con la estructura de puestos que la operará. Las metas deberán estar contenidas o vinculadas también en la descripción del puesto que ocupe el servidor público sujeto a evaluación y con los objetivos y metas de la unidad administrativa. ¿Cómo establecemos un esquema de evaluación centrado en el logro de resultados y cómo se describen las metas de desempeño? A través de los llamados diálogos de desarrollo o de seguimiento al desempeño. Estos son un proceso participativo que se lleva a cabo entre las personas evaluadas y sus evaluadoras para compartir las responsabilidades de desempeño y productividad.
tanto en el alcance y concertación de las metas de desempeño individual y en la planificación de actividades, proyección de resultados, mejora del rendimiento, detección de necesidades de aprendizaje y desarrollo profesional. En estos diálogos, las personas superioras jerárquicas o supervisoras directas asumen el rol de facilitadoras. Descripción de metas de desempeño individual. El establecimiento de las metas que aplicarán para ser evaluadas se establecerá entre la persona servidora pública evaluada y sus superiores jerárquicos. Los parámetros de logro de las mismas deberán permitir identificar los niveles de alcance o logro que representen cumplimientos acordes a lo programado, así como superiores o inferiores a lo esperado. Se deberá establecer o seleccionar un mínimo de 2 metas de cumplimiento individual y hasta un máximo de 7. De modo adicional, el criterio para la determinación de metas deberá reunir las características recomendadas por el modelo SMART o de preferencia su variación SMARTER. Las siglas que contienen el acrónimo SMARTER para descripción de objetivos y metas significan lo siguiente. S, que sean específicos y sencillos, claros y precisos, simples. M, mensurables o medibles, esto es, cuantificables. A, alcanzables, realistas y retadores en función de los recursos y el contexto. R, realistas, lo cual implica la factibilidad y viabilidad de un programa o proyecto y sus alcances. T, sujetos a una temporalidad concreta. E, enfatizadores de resultados, esto es, resultados concretos, sustantivos, pueden ser pocos, pero relevantes. Y R, revisados con regularidad, esto es, flexibles y adaptables. Son 2 los pasos para la descripción de metas de desempeño individual. El paso 1 es la descripción, propiamente dicha, de la meta de desempeño individual. Las metas se pueden derivar de los objetivos de desempeño o de las funciones contenidas en la descripción de puesto, o también desplegarse directamente de los objetivos o metas institucionales como contribución de resultado individual de acuerdo a lo siguiente. Identificar el resultado esperado y sus elementos medibles y observables. Para redactar las metas, deberá de seguirse la siguiente regla de sintaxis. Utilizar un verbo activo, un indicador de desempeño que contenga la unidad de medida, describir el objetivo de la contribución y, en su caso, el periodo de ejecución. Veamos un ejemplo. Si un servidor público tiene como funciones atención de consultas que le plantea la ciudadanía y, para atender estas consultas, se encuentra que tiene rezagos y se plantea establecer una meta de desempeño en donde pueda disminuir los rezagos en la atención de consultas, deberá hacer lo siguiente. Primero, utilizar el verbo activo, que en este caso sería disminuir, señalar cuál sería el indicador de desempeño con su unidad de medida, por ejemplo, los rezagos en la atención de consultas, señalar el objetivo de la contribución, esto lo hace para contribuir a la eficiencia de su unidad administrativa, y finalmente señalar el periodo de ejecución, por ejemplo, durante el primer trimestre del año. De esta manera, la meta de desempeño quedaría disminuir los rezagos en la atención de consultas para contribuir a la eficiencia de la unidad administrativa durante el primer trimestre del año. El paso 2 es la descripción de parámetros de metas de desempeño individual. Los parámetros serán determinados asignando un valor diferencial a los distintos niveles de logro de las metas, a fin de que tanto los evaluadores como los evaluados tengan certeza del valor que puede alcanzar su desempeño específico de la siguiente manera. Elaboración del parámetro base de comparación, el cual corresponde al valor de desempeño programado o esperado de alcance de la meta. Este es el cumplimiento bueno o satisfactorio. A continuación, se elaboran los parámetros que representan los valores que superan las expectativas del desempeño programado o esperado de alcance de la meta, o bien, los valores no aceptables de desempeño. De modo adicional,
El criterio para la determinación de parámetros de metas deberá reunir las características recomendadas por el modelo CRIM+. Modelo CRIM+. Para que los parámetros a utilizar para la valoración de las metas de desempeño sean claros y objetivos, se recomienda utilizar el método CRIM+, que complementa y refuerza al modelo SMARTER utilizado para la descripción de las metas. Las siglas del acrónimo CRIM+ significan lo siguiente. C. Claro, preciso, directo y no ambiguo respecto a la unidad de medida. R. Relevante, representativo del aspecto esencial o de impacto de la meta a valorar. E. Económico, con datos y evidencia de cumplimiento disponibles a costo o esfuerzo razonable. A. Adecuado, que refleje un mecanismo de valoración de la meta. M. Medible, monitoreable, puede ser medido de modo frecuente y objetivo con independencia del evaluador. Y el valor positivo o de suma significa que tiene un valor marginal positivo respecto a otros parámetros susceptibles de ser utilizados. Continuando con el ejemplo precedente, tenemos para la meta elaborada previamente disminuir los rezagos en la atención de consultas para contribuir a la eficiencia de la unidad administrativa durante el primer trimestre del año, los siguientes parámetros. Satisfactorio, entre el 0 y 9% de rezagos en la atención de consultas en promedio durante el periodo de evaluación. Mínimo aceptable, entre el 10% y el 22% de rezagos en la atención de consultas en promedio durante el periodo de evaluación. No aceptable, más del 22% de rezagos en la atención de consultas en promedio durante el periodo de evaluación. El desempeño que supere lo programado sobresaliente deberá dar un plus, un extra respecto al cumplimiento del desempeño satisfactorio. Para finalizar, pon atención en el siguiente ejemplo de despliegue de meta individual a partir de la estrategia institucional. Partimos desde el Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos y metas estratégicas, el programa sectorial de una institución, por ejemplo, en este caso del sector salud, la descripción de la meta institucional a cargo de una unidad responsable y finalizamos con la meta individual de un servidor público.